Las coronas de merengue decoradas con la boquilla sultana número 795 son delicadas obras de arte culinarias que realzan cualquier postre con su elegancia. Estas exquisitas creaciones, formadas con una técnica precisa y la boquilla distintiva, ofrecen una textura suave y crujiente a la vez. Añade 500 gramos de azúcar blanca común y 250 gramos de claras de huevo. Mézclalos en un bol resistente al calor para integrarlos mientras preparas un cazo con agua y caliéntalo sin que llegue a hervir. Coloca el bol con la mezcla sobre el recipiente, asegurándote de que se ajuste al contorno del cazo. Remueve continuamente con las varillas hasta que con un termómetro las claras lleguen a 65 grados Celsius. No es necesario batir, con que remuevas es suficiente. Si no dispones de un termómetro, prueba con tus dedos pulgar e índice y si notas que no quedan grumos de azúcar, que la mezcla está calentita pero es soportable al tacto y que el azúcar se ha disuelto totalmente, estará listo. Transfiere la preparación a un bol de la batidora equipada con varillas y comienza a batir a velocidad alta hasta que el merengue se enfríe por completo y adquiera una consistencia firme y un aspecto brillante. Agrega una cucharadita generosa de esencia de vainilla transparente y bate por unos segundos, solo lo suficiente para integrarla. Este proceso tardará de unos 6 a 10 minutos dependiendo de la cantidad de merengue que hagamos, de la velocidad y del tipo de batidora que utilices. En total lleva aproximadamente 10 minutos para esta cantidad. Monta y llena una manga pastelera grande con la boquilla sultana número 795. La boquilla sultana 795 es la boquilla utilizada en la elaboración de merengues. Específicamente se utiliza en mangas pasteleras para formar diferentes diseños y texturas en los merengues, permitiendo crear decoraciones como rosetas, formas onduladas o estriadas y otros detalles decorativos en postres como pasteles, tartas o cupcakes. Coloca un tapete de silicona sobre una bandeja para hornear. Si optas para utilizar papel de hornear, asegúrate de que esté firmemente sujeto para evitar que se levante al tirar hacia arriba. Para hacer los merengues, sostén la manga pastelera a unos 90 grados a una distancia de medio centímetro sobre el papel sin apoyar la boquilla. Aprieta suavemente, luego suelta la presión y haz un movimiento rápido hacia arriba. Divide el merengue en 2 o 3 boles, dependiendo de la cantidad de colores que desees utilizar y agrega colorante en gel. Comienza con una pequeña cantidad según el tono que estés buscando. Si tiras mientras aprietas, se formará una especie de cono. Si tiras suavemente, los merengues se deformarán. La forma de los merengues dependerá de la distancia a la que mantengas la boquilla. Con un poco de práctica, al tercer intento lograrás coronas de merengues perfectamente formados. Para las decoraciones pequeñas usé las boquillas de estrella de Wilton 1416, boquilla de punto número 3 y el número 352 para las hojas. Sobre estas coronas haz unas hojitas y una especie de florecitas con las boquillas de estrella.
Prepara el horno precalentándolo a 90 grados Celsius mientras formas los merenguitos. Esto implica encender el horno aproximadamente 10 minutos antes de colocar las bandejas en su interior. Generalmente se hornea a baja temperatura ya que cada horno puede comportarse de manera diferente. En mi caso, horneo a 90 grados centígrados durante 90 minutos. La finalidad es deshidratar el merengue, por lo que se requiere un horneado prolongado a baja temperatura. En caso de que la temperatura mínima sea demasiado alta, puedes ajustar el horno colocando un trapo de cocina para mantener la puerta entreabierta. En mi experiencia utilizo un horno de convección y horneo las 3 bandejas simultáneamente. Si tu horno opera con calor superior e inferior, te recomiendo hornear las bandejas de una en una. Para conservar los merengues y mantener su frescura y textura crujiente, sigue estos consejos. Colócalos en un recipiente hermético o en una bolsa de plástico con cierre hermético. Es esencial protegerlos del aire y la humedad para mantener su textura crujiente. Los merengues se pueden congelar durante un periodo de 1 a 3 meses. Para descongelar, solo sácalos del congelador y los dejas a temperatura ambiente. Con su sabor dulce y su apariencia encantadora, las coronas de merengue se convierten en el adorno perfecto para elevar la presentación de cualquier mesa dulce o creación repostera. Descubre con este tutorial el arte de elaborar el merengue suizo y cómo confeccionar hermosas y deliciosas coronas de merengue. Estas creaciones destacan por su textura crujiente, su sabor exquisito y su versatilidad para decorar y realzar tanto un candy bar casero como la mesa dulce en cualquier celebración festiva. Esta boquilla es conocida por su capacidad para crear decoraciones elegantes y detalladas en el merengue. Puedes encontrarla en tiendas especializadas de repostería o en tiendas de utensilios de repostería. Aquí te paso otro tutorial con 10 recetas fáciles con fruta, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.